Buenas, Dios le bendiga a todos. De nuevo aquí para involucrarnos en el examen del libro de Apocalipsis, para gloria de Dios. La semana anterior, la última vez que estuvimos mirando el libro, dimos una ojeada general al planteamiento que el libro hace sobre el que está sentado en el trono, sobre el Cordero, sobre los seres vivientes, sobre los 24 ancianos. Y decíamos que el libro es un libro de esperanza, no es un libro de terror. Alguna gente tiene miedo por las figuras, por las imágenes que usa el profeta para describir el futuro que Dios le estaba mostrando. Es natural que él tratara de tomar las cosas conocidas para enseñar las desconocidas. Juan estaba viendo el futuro desde su presente y las imágenes que veía no había palabra en el idioma de su época para describirlas. Entonces recurría a las imágenes de las cosas conocidas para aproximar el entendimiento de la gente a las desconocidas, que eran las que estaba viendo y mostrando. Hoy vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias. Quisiéramos empezar por notar que en el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Y esto es evidencia de lo que decimos. El libro tiene un mensaje de esperanza. Es un mensaje revelador, como su nombre lo indica. Dios está quitando el velo en este libro. Esta es una revelación que Dios le da a Jesucristo, que Jesucristo la envía a su siervo Juan a través de un ángel para que Juan la envíe a las iglesias. Es decir, esta revelación tiene un recorrido desde el trono de la gracia, desde el trono del Padre, hasta el apóstol Juan, que lo escribe a las iglesias. Apocalipsis es una carta como las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, las de Santiago, donde Dios está comunicando que el tiempo se ha cumplido y extiende su gracia y su misericordia hacia los oyentes. Por eso, estas bienaventuranzas que están aquí, como en Apocalipsis 1:3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza, recuerden que en Mateo hay 9 bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas están en el centro mismo del momento en el que se están cumpliendo las cosas escritas en el libro de la verdad, en pleno desarrollo del cumplimiento del calendario profético. La segunda bienaventuranza está en el capítulo 14, versículo 13, y dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Está hablando de la gente que en medio del proceso de angustia que vive el mundo, muere en Cristo y son bienaventurados porque su sufrimiento cesa. La tercera bienaventuranza está en el capítulo 16, versículo 15. Dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 al 4 y 17 al 18 trata también de esta bienaventuranza. La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Ustedes saben que la Biblia habla de las bodas del Cordero, un evento que se va a producir en el cielo una vez la iglesia sea arrebatada de la tierra, y mientras el mundo sigue su curso normal, envuelto en las vicisitudes que vendrán con el ejercicio del gobierno del anticristo y el marco general de una sociedad en decadencia desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, todo el clima total del planeta está viviendo los efectos del daño que los seres humanos hemos hecho. Dios nos puso en el planeta y dice la Biblia que cuando puso al hombre en el Edén, dijo para que lo labre y lo guarde. Es decir, para que viva de la naturaleza, pero para que preserve la naturaleza. Y hemos incurrido en innumerables ocasiones en el pecado de dañar el lugar donde vivimos
lugar del cual Dios nos proveyó. Tenemos derecho a vivir en la naturaleza, pero no tenemos derecho a destruirla. Debemos legarle a los que vendrán después de nosotros un lugar tan bueno o mejor como lo recibimos. En la siguiente bienaventuranza, él dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 26. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección de la que habla Apocalipsis, en el marco general de este mensaje de esperanza, es la que se inicia con el arrebatamiento de los santos vivos y el levantamiento de los santos que hayan muerto en Cristo. La primera resurrección es un proceso, porque la segunda viene después que hayan pasado 1000 años. Por tanto, todos los que mueren en Cristo antes del milenio están en la primera resurrección. Entonces, pero los que resucitan después de esos 1000 años, esos son otros muertos. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en Apocalipsis dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que hubieron pasado 1000 años. Y el penúltimo mensaje de la bienaventuranza dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí, Apocalipsis 22:7, es importante que nos detengamos para mirar este término, guardar. Cuando Jesucristo envió a los discípulos a predicar y le ordenó a ser discípulos, he aquí, él dice, enséñenle a la gente que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí dice que bienaventurados los que guardan esta palabra, la palabra de esta profecía. Guardar es un término con el que estamos familiarizados. Todos nosotros en algún momento hemos asegurado algo guardándolo. Guardarlo significa ponerlo a buen resguardo, ponerlo en un lugar donde no se caiga y si se cae no se rompa, donde nadie lo tome de manera indebida, donde lo podamos encontrar cuando volvamos en procura de eso. Guardar es asegurar. Entonces, el que guarda la palabra es el que la atesora, el que la preserva en sí, el que la conserva, el que vive por ella y el que la enseña a vivir. Dice la última bienaventuranza, Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El árbol de la vida es una expresión muy emblemática porque recordamos que cuando el ser humano pecó contra Dios, Dios puso querubines con espadas ardientes alrededor del árbol de la vida para evitar que el hombre ya en condición de pecaminosidad entrara a este lugar, tomara del árbol de la vida y viviera eternamente ya en condición de pecaminosidad. Entonces, ahora dice la Biblia que el Dios promete a los que lavan su ropa tener derecho al árbol de la vida. Tener derecho es una expresión de marca mayor, porque todo lo que es situación de derecho es algo que me toca por un mérito propio o un mérito atribuido. Los que están en Cristo, por la gracia de Dios, accesan a los beneficios de la misericordia del Señor, porque Cristo le da las condiciones. Es el mérito de Cristo. Por eso es a los que están en Cristo. Por eso es que es por la gracia del Señor. Pero una vez que somos sujetos y objeto de esa gracia, se nos da el derecho. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es un derecho al fin, por los méritos de Cristo, pero es un derecho. Entonces, el derecho de accesar al árbol de la vida, derecho que el hombre había perdido cuando se desvinculó del Señor. El Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Como ustedes pueden ver, el libro es realmente un mensaje de esperanza para la gente a quienes envía esta carta. No es terror, no es terror, no es tanto misterio, porque el libro de Daniel es una profecía donde a Daniel le dijeron, sella la profecía y sella el libro, porque eso es para el tiempo del fin. Mientras en Daniel
se ve la orden de sellar el libro, en Apocalipsis se ve al Cordero quitando los sellos. Por tanto, Daniel es una profecía sellada y Apocalipsis es una profecía abierta, porque los sellos se quitan y sale a la luz lo que estaba cubierto tras los sellos. Solo que nadie era digno de mirar el libro sellado, de abrirlo, sino el Cordero de Dios. Y él, en razón de la dignidad que recibe de su Padre, quita los sellos para que sean reveladas las cosas que han de venir. Entonces, cuando comienza a dar este mensaje a las iglesias en el marco de este tipo de revelación, empieza por la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, 1 al 7. En esta iglesia, Cristo se describe como el que tiene las 7 estrellas y camina entre los 7 candeleros. Él había dicho que las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias y los candeleros son las iglesias. Quiere decir que el Señor tiene a los ángeles de las iglesias, es decir, a los pastores de las iglesias en sus manos, y con los pastores en sus manos, Él se mueve en medio de las iglesias. A esta iglesia, Él le alaba el hecho de que le dice que tiene buenas obras, arduo trabajo y paciencia, que rechaza a los falsos apóstoles y que odia las obras de los nicolaitas. Observen que después de él identificar la iglesia a la cual de manera primaria y directa está dando el mensaje, da una descripción del Cristo que emite el mensaje. Porque Juan es quien escribe la carta, pero el mensaje a Juan se le dicta. Juan es como un secretario, decían antes que era un amanuense, a quien se le dictaba y escribía, como dice Romano 16 de Decio, que era quien escribía mientras Pablo dictaba. Era normal en el estilo de Pablo. Y entonces, después de reconocer una cualidad, del Señor identificar, el Señor le alaba las cualidades de esta iglesia. Y entonces le señala a la iglesia algo que debería mejorar. Le dice: has dejado tu primer amor. Tiene todas estas cosas positivas, pero estas las debe mejorar. Debe volver al primer amor. Y le da un consejo. Porque no se queda en el aspecto de señalar la debilidad, sino que propone una solución. A veces somos parte del problema, pero no parte de la solución. El Señor nos da un ejemplo maravilloso de cómo comportarnos cuando abordamos a alguien. Reconoce lo que tiene de bueno. Recomiéndale lo que tiene que mejorar y dale una idea sobre cómo mejorar. Ahí te conviertes en parte de la solución. El Señor le dice: arrepiéntete pensando de dónde has caído, porque te estoy señalando que has perdido el primer amor. Haz las primeras obras. Es decir, vuelve a lo que tú hacías antes. Ese es un señalamiento específico de qué debe mejorar y cómo mejorarlo. Entonces el Señor le da a la iglesia una solución práctica aquí cuando le señala que se arrepienta y que vuelva al primer amor, que tome en cuenta de dónde había caído. Le hace una advertencia: si tú no haces eso, le dice al ángel de la iglesia, quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, quitaré la iglesia de su lugar si tú no te hubieras arrepentido. Y entonces le añade, esto es maravilloso, una promesa. Este que tiene las 7 estrellas en sus manos y que camina en medio de los 7 candeleros, es decir, que tiene a los pastores en sus manos y que se mueve en medio de la iglesia, da una promesa. Dice: los vencedores comerán del árbol de la vida que está en medio del huerto. Y esa es una bienaventuranza de las que leímos en principio. Así que esta iglesia recibe una motivación maravillosa para procurar mejorar lo que tiene que mejorar. ¡Qué maravilla! No solamente es porque el Creador lo ordena porque lo ordena. No, el Creador te da una promesa que te motiva para mejorar lo que tiene que mejorar, porque hay delante de ti una promesa que se alcanza si se mejora lo que se te ha señalado. Dios es bueno y Dios es misericordioso. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, 8 al 11. A esta iglesia el Señor se le define como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió.
No hay duda. Él es el primero y Él es el postrero. Él es el alfa y la omega. Si Él es el primero, nada hay antes de Él. Si Él es el postrero, nada hay después de Él. Le está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo soy el soberano, el todopoderoso, porque todo está entre yo y yo. Es decir, todo está entre Él y Él, porque nada hay antes de Él, nada hay después de Él. Él es el primero y Él es el último. Estuvo muerto, pero está vivo. La tumba está vacía. Y le dice a esta iglesia, ustedes han sufrido, son tenidos por pobres, pero son ricos espiritualmente. Los han difamado, los han acusado, pero ustedes han sido fieles. Y entonces a esta iglesia de Esmirna, él no le señala ningún problema. Esta era una iglesia consagrada, moderna, que sufría, que era tenida por no pudiente. Pero el Señor le dice, no tengas temor de sufrir. Sé fiel hasta la muerte. Esto es muy importante. No tener miedo a sufrir. Estar en la disposición de afrontar lo que venga en Cristo y con los métodos de Cristo. Él le dice a esta iglesia que Satanás pondrá a algunos de ustedes en prisión. Habrá sufrimiento por 10 días. Por eso él le dice que no tenga temor y que estén dispuestos con el rostro firme para afrontar lo que venga en Cristo. Y cierra con una maravillosa promesa. Los que son fieles hasta la muerte ganarán la corona de vida. Los vencedores no sufrirán daño de la muerte segunda. Esta es también, hace referencia a una de las bienaventuranzas que vimos. No sufrirán daño de la muerte segunda, porque formarán parte de la resurrección. Lo que tienen, no hay segunda oportunidad para eso de la muerte segunda, como algunos piensan. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos. Aquí entra el Señor en el capítulo 2, versículo 12 al 17 de Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo. Y ahí se define como el que tiene la espada aguda de doble filo. Y dice a esta iglesia que vivían junto al trono de donde mora Satanás y que fueron fieles hasta la muerte en medio de gran prueba. Le dijo, toleren, no toleren, es como el problema de la identificación de una debilidad. Tolera a los seguidores de Balaam y tolera a los nicolaitas. El Señor había dicho que la obra de los nicolaitas es una obra que él aborrece. Entonces, le está diciendo a esta iglesia, ustedes están en un lugar malo, pero no están obligados a tolerar las cosas malas. Ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ustedes viven ahí, pero no necesariamente tienen que vivir como viven los que están ahí. El hecho de que ahí haya una práctica que se haya vuelto cultura no te compromete a ti, no te obliga, no te impone el que tú te sumes a esa práctica. Y entonces le dice, arrepiéntanse, esa es la solución que le da, arrepiéntanse porque ustedes están tolerando, le dice al pastor de la iglesia, tú estás tolerando dentro de la iglesia cosas propias del estilo de vida de Balaam y cosas propias de los nicolaitas. Ese tipo de gente enseñaban prácticas contrarias a la palabra porque era una manera de estar, una manera de contemporizar con la sociedad para tratar de estar bien con todos. Ustedes recuerdan que Balaam fue aquel individuo que enseñó a Balac a cómo dañar a los israelitas, dado que no eran maldecibles, como ellos querían que Balaam los maldijera. Los benditos de Dios no son maldecibles. Entonces Balaam les dijo, haz que forniquen. ¿Cómo lo iban a hacer? Haz que tus jóvenes se acerquen a los jóvenes de ellos para que los atraigan. Porque Balaam sabía que si ellos se desviaban de la obediencia a los mandamientos de Dios, quedaban a expensas de la influencia de los dardos de fuego del maligno. Entonces, esa es la doctrina de Balaam, que enseña a los hermanos a pecar, como hacen algunos, que en nombre de la gracia creen que pueden cometer desgracias. La gracia de Dios se ha manifestado desde el cielo para salvación a todos los hombres, dice Tito, enseñándonos
que renunciando a los deseos mundanos, vivaban en esta vida sobria, justa y piadosamente. La gracia no es una licencia para vivir de manera libertina. Entonces, él le dice a esta iglesia, el Señor peleará contra ustedes con la espada de su boca, por eso es el que tiene la espada, y la espada la va a usar contra los que se hagan acreedores del juicio por vivir de espalda a los mandamientos de Dios. Ahora hay una promesa: los vencedores comerán del maná escondido y recibirán una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella. No está condenando a la iglesia, le está diciendo que tiene que mejorar y le dice que le espera si el arrepentimiento es la respuesta a la demanda de mejoría que el Señor le formula. Ustedes ven que el libro es un libro de esperanza. La iglesia de Tiatira es el Hijo de Dios con ojos como llama de fuego y pies como bronce. Él alaba las obras de amor y fe y servicio, la perseverancia de esta iglesia. Ellos habían aumentado las obras al final. Las obras postreras eran mayores que las primeras. Y no seguían la doctrina de Jezabel. Jezabel enseñaba a los hermanos a fornicar. Pero esta iglesia tenía un problema, toleraba a algunos que sostenían elementos de esa doctrina. Jezabel puede ser considerada como una figura de la Jezabel antigua, la esposa de Acab, que gobernaba detrás del líder de la congregación de Israel para mal. Trajo todas las formas y fondos de las religiones paganas de donde ella venía. Y él, que era el rey, a quien Dios habría de demandar por lo que se hiciera ahí, había sido blando, complaciente, queriendo, como a veces cuando queremos tener un grupo grande, apelamos y apostamos por la cantidad en desmedro de la calidad. Entonces, esta Jezabel es un tipo de gente que introduce cosas contrarias a las escrituras, de espalda a la doctrina, y que es tolerada porque ese tipo de personas son influyentes, han sido buenos. Y entonces el Señor le dice a esta gente de Tiatira que los seguidores de Jezabel sufrirán grandemente y los que la toleran sufrirán con ella. Y le dice a la iglesia: los que venzan recibirán autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Es decir, ustedes tienen una promesa mayor. Como decimos nosotros cuando nos desafían a hacer algo, vale la pena, dicen algunos, vale la pena servir a Cristo. Y yo pregunto, ¿y es una pena servir a Cristo? Pero si es una pena, vale la pena, porque servir a Cristo es apostar por lo mejor. Algunos dicen, el mundo no ofrece nada. Sí, el mundo ofrece muchas cosas. Lo que pasa es que las que Cristo ofrece son mejores. Algunos, por creer que en el mundo no hay, caminan a tientas y el día que ven se deslumbran y se van. En el mundo hay muchas cosas que son atractivas, que entretienen la carne, que entretienen nuestras emociones, pero cuando esas cosas de entre el mundo que son así, son contrarias a la palabra, vale la pena dejarlas para cumplir la voluntad de Cristo. Las últimas iglesias, Filadelfia y Laodicea, en Filadelfia él dice que es el santo y verdadero, que posee la llave de David, que abre y cierra. Y le dice a esta iglesia, le advierte en forma de alabanza, sus obras, que aunque tiene poca fuerza, ha guardado la palabra y soportan pacientemente las adversidades. Recuerden que estas iglesias habían empezado a vivir el rigor de las persecuciones de los poderes públicos. La persecución contra la iglesia empezó del mundo judío, y cuando la iglesia se expandió y trascendió de los límites de Jerusalén y llegó a las ciudades gentiles, entonces las sociedades gentiles se volvieron contra esta iglesia, porque es que el evangelio de Cristo tiene demandas absolutas. No hay término medio. El Señor no quiere tibios. El Señor, usted o es caliente o es frío, pero el Señor no quiere tibios. Entonces, el evangelio es contracultura. El evangelio llega a un lugar y tiene planteamientos absolutos. Cristo dice, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. No puede estar bien
con Dios y con el diablo. No puede servir a Dios y a las riquezas. Dios demanda entrega total. Entonces, estas sociedades con una ética situacional, como ocurre con la práctica de la política, que las cosas buenas se hacen cuando convienen, porque la política se ha vuelto el arte de hacerlo conveniente. El evangelio no. En el evangelio se hace lo correcto siempre, en todas circunstancias. Entonces, cuando esto toca los intereses de la región popular, y dado el caso de que los emperadores romanos eran vistos como hijos de Dios y reclamaban adoración, y los cristianos decían, tenemos un solo Señor que es Cristo, y no tomaban a César como Señor por encima de Cristo, entonces los poderes públicos se volvieron contra la iglesia. Esta iglesia perseguida y atormentada, que no tenía templos durante los primeros 300 años, que alcanzaban a lo máximo a dar culto en las casas, y cuando eran desalojados por las persecuciones directas, llegaron a vivir en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma. A esta iglesia el Señor le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En medio de las adversidades, guarda la palabra. Y entonces le dice, hay una puerta abierta, que Cristo te guardará de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. No dice que lo guardará en la prueba. Ese versículo ha devenido en un argumento importante para hablar del arrebatamiento de la iglesia. A la iglesia él le dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. No dice te guardaré en medio de la hora de la prueba, sino te guardaré de la hora. Y si el Señor va a guardar a su iglesia de la hora de la prueba, ¿dónde nos va a alojar si la prueba es sobre el mundo entero? Juan 14, 1-3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me voy y le preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si la prueba viene sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, y si Él promete a la iglesia librarla de la hora de la prueba, tendrá un lugar en lo que Él llama la casa de su Padre, donde los espacios son suficientes. Él dice, muchas moradas, caben todos. Y da esta maravillosa promesa a su iglesia. Finalmente el Señor dice a la Odisea, el testigo fiel y verdadero, el que gobierna la creación de Dios. A esta iglesia, Él no le alaba nada. Le dice, ni eres fría ni caliente. Lo que hace no está en armonía con lo que el Señor quiere. Ojalá fuese frío o caliente, pero eres tibio. Y dice el Señor, a los tibios los vomitaré de mi boca. Terrible advertencia a esta iglesia que vivió una vida displicente, una vida descuidada, una vida donde la congregación era como un club social más, donde no se distinguía la escala de valores, donde daba lo mismo lo que agradaba a Cristo como lo que no agradaba a Cristo. Y Él le dice, compra de mí oro, vestiduras, colirio para tus ojos. Y le dice, sé sincera y arrepiéntete. El Señor vomitará de su boca a los tibios, porque ustedes saben que un traguito de agua tibia es un vomitivo. Entonces el Señor le dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero esta iglesia en punto intermedio, como decimos hoy, son gente que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Dios demanda reverencia total, sumisión total, entrega total, adoración total. Y el Señor le dice a esta iglesia, finalmente, el Señor reprende a los que ama. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los vencedores se sentarán en mi trono como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Aún en medio del panorama de una práctica que desdeña la palabra, de una práctica que
nubla la condición de luminosidad de esta iglesia, el Señor tiene una promesa para ella. Como ustedes pueden ver, mis hermanos y mis hermanas, el libro de Apocalipsis contiene un mensaje de esperanza, un desafío a los que tienen una función asignada por el Señor, una responsabilidad de encaminar a la congregación en el marco de lo que dice la palabra. Estamos viviendo en un tiempo de apostasía, terrible apostasía. El apóstol San Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Isaías en su capítulo 8, versículo 20, había advertido a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si vamos a Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 6, el apóstol allí nos desafía, el apóstol San Pablo, a no pensar más de lo que está escrito, es decir, a no ir más allá de la palabra. Y dice que aprendamos en él y en Apolo de ese ejemplo. Limitarnos a lo que dice la palabra, hablar conforme a la palabra, hablar conforme, como dice ahí, a la ley y al testimonio. Y en el capítulo 17, versículo 11 del libro de los Hechos, Lucas señala que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica habían tratado de matar al apóstol Pablo porque les decía que Jesús es el Cristo y que en él se cumple lo que dicen la ley, los salmos y los profetas del Mesías que habría de venir. Los judíos de Tesalónica no examinaron esta palabra, simplemente la rechazaron y trataron de matar al mensajero que trajo esa palabra. Cuando Pablo llegó a la ciudad de Berea, empezó a predicar lo mismo. Y los de Berea, dice la Biblia, fueron más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban lo que Pablo decía y luego iban a su casa a escudriñar cada día las Escrituras para ver si eso era así. La única manera como la iglesia de hoy, la iglesia de este tiempo, puede encaminarse por la senda de la demanda de Dios es tomando estos ejemplos, yendo a la palabra, midiendo todo por la palabra, sometiéndose a la palabra y predicando la palabra. Son tiempos finales, pero hay esperanza. Cristo todavía, aún en las condiciones más difíciles, le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos y todas.